Señor, Padre nuestro, venimos ahora delante de ti. Espíritu Santo, te invoco, abre nuestros oídos, afina nuestro discernimiento, y toma cada palabra que se diga en este momento. No queremos fórmulas huecas, queremos tu verdad que libera. Jesús, te pedimos que la autoridad de tu cruz se manifieste entre nosotros hoy, que rompas cadenas, que aclares lo que está oscuro y que nos muestres qué camino seguir. Ven con tu paz y tu fuego, habla con claridad a este pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Jesús ya murió por ti. Esta frase no es un eslogan cómodo, ni una promesa que podamos volver a colocar en un estante cuando las sombras vuelven a tocar la puerta. Es la realidad central del cristianismo. En la cruz, el precio fue pagado, la deuda cancelada, la puerta de la gracia abierta. Pero, si eso es verdad, y lo es, entonces entra la pregunta que quiero dejar en el centro de este sermón. ¿Qué más quieres que Él haga? ¿Por qué, si la cruz es suficiente, seguimos viendo muertes prematuras, enfermizas que se repiten de generación en generación, matrimonios que se rompen, adicciones que parecen hereditarias, familias que cargan con una sombra que no cesa? No estoy aquí para culpar ni para presentar soluciones rápidas. Estoy aquí como pastora que ha caminado entre la gente, que ha llorado con familias que han visto a un hijo partir demasiado pronto, que ha orado con gente cuyos ancestros dejaron puertas abiertas a lo que ahora los asedia. Mi objetivo esta mañana es llevarte a ver con claridad. La cruz es la victoria definitiva, pero no elimina automáticamente las consecuencias humanas, las legalidades espirituales ni las prácticas que mantienen abiertas las ventanas por donde entra la tiniebla. Hay acción que corresponde al pueblo de Dios, hay discernimiento que debemos aprender, hay prácticas de confesión, restitución y concordancia que la Escritura respalda y que la Iglesia debe ejercer con sabiduría. Antes de avanzar, quiero pedirte algo sencillo y práctico. Si sientes que este mensaje está hablando a tu casa, a tu familia, suscríbete al canal y regístrate en nuestro Seminario Intensivo de Liberación, SIL. Allí recibirás una guía descargable para hacer el mapeo familiar que vamos a explicar y podrás inscribirte para el día de oración de ruptura que cerraremos juntos. No hagas esto solo, hazlo con el cuerpo de Cristo. Permíteme poner un par de imágenes en tu mente. Imagina una burbuja de protección alrededor de tu vida llena de ángeles. Esa burbuja existe por la gracia de Dios, porque Cristo nos cubrió. Pero imagina que en un momento le abrimos una rendija a algo, una decisión oculta, un voto hecho en ignorancia, un pecado no confesado, una palabra de pacto con lo que no glorifica a Dios. A través de esa rendija empiezan a entrar pequeñas moscas. Al principio son molestia, sueños perturbados, discusiones que se repiten, enfermedades leves que no remiten. Con el tiempo, si no cerramos la rendija, la suciedad se acumula y las moscas se multiplican. La burbuja no desaparece de golpe, pero su eficacia disminuye. Esa es una forma de entender cómo actúa lo espiritual sobre lo natural, no siempre por fuerza directa, a veces por oportunidad. ¿Qué son, entonces, estas herencias espirituales de las que hablamos? No es una fatalidad determinista. No estoy diciendo que la sangre de nuestros ancestros nos condene irremediablemente. Lo que afirmo es que hay realidades espirituales transmitidas, cultura, pactos, prácticas ocultas, historias no confesadas, que abren espacios por donde lo que no es de Dios puede operar. Cuando una familia ha practicado la brujería, o cuando hubo adicciones no confrontadas, o cuando se hicieron pactos para sobrevivir en circunstancias extremas, esas acciones generan consecuencias, dinámicas, hábitos y vulnerabilidades que pueden persistir en la línea familiar. La Biblia reconoce que lo que una generación hace puede afectar a otras, al mismo tiempo ofrece caminos claros para la restauración. Escuchemos con cuidado la Escritura. En Hebreos 5 encontramos al sumo sacerdote que, como nosotros, necesita aprender por el sufrimiento la obediencia. No es una promesa de que, tras la cruz, todo desaparezca de inmediato. Más bien, es un llamado a que la obra de Cristo nos transforme desde dentro y nos guíe en procesos de restauración.
Isaías 61 proclama buenas noticias a los afligidos, libertad a los cautivos y consuelo a los quebrantados de corazón. Jesús se levanta y lee exactamente ese pasaje en la sinagoga, Lucas 4, inaugurando su ministerio con la promesa de traer liberación. Pero note, la proclamación implica una recepción por parte de los que escuchan. Hay una parte divina y una parte humana, la gracia que viene y la respuesta que debemos dar. En Juan 10:10 Jesús nos advierte, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí hay dos verdades que parecen chocar cuando vemos sufrimiento persistente. Por una parte, Cristo ofrece vida abundante. Por otra, hay un enemigo cuya agenda es la contraria. La tensión se resuelve cuando entendemos que la cruz pone el derecho de Jesús sobre nuestra vida, pero no es un interruptor que automáticamente apaga todo mal en nuestra historia. Se requiere entrar en la dinámica del reino, arrepentimiento, restitución, cierre de portales y ejercicio de la autoridad que Cristo nos dio. 1 Juan 1:9 dice algo clarísimo y directo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es teología de autoayuda, es la práctica espiritual bíblica. La confesión no es una culpa que se repite hasta morir, es un acto de relación que abre la puerta a la limpieza. Proverbios 28:13 complementa, el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no hablamos de técnicas mágicas, sino de honestidad ante Dios. Y esa honestidad tiene efectos reales en la vida familiar y comunitaria. Miremos con respeto a la historia de Job. No todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado personal. Job sufrió en un entramado cósmico que no siempre es simple de explicar. Jesús, al ser tentado en Lucas 4, despliega autoridad contra las obras del diablo. Sin embargo, el ministerio terrenal de Jesús también muestra que la liberación y la sanidad se realizan en un marco de relación y autoridad. La cruz, la resurrección y el Pentecostés abren una realidad nueva, pero esa realidad exige que la Iglesia actúe en unidad, con discernimiento y con pasos concretos. Ahora, permíteme hablar de términos que a veces suenan raros: legalidades, abrir puertas o dar lugar al diablo. Cuando hablo de legalidades, me refiero a causas que le dan al adversario un derecho, no por su poder, sino por nuestra propia conducta. Pecados no confesados, votos solemnes hechos fuera de la voluntad de Dios, entregas en rituales, embrujamientos, injusticias no reparadas. Son como contratos de facto. Si no los esclarecemos y rompemos en la autoridad de Cristo, se mantienen como argumentos que el enemigo usa para operar. Eso no es justicia poética ni castigo automático, es la realidad del mundo espiritual donde hay peso de causa y efecto. Quisiera hacer una pausa corta. Respira. Pregúntate ahora en silencio, ¿hay algo en mi historia familiar que me suena repetitivo? ¿Qué patrones he heredado? ¿Qué cosas empiezo a notar que se repiten sin que yo las haya elegido? Hazte esas preguntas con compasión, no con culpa. Anota lo que venga a tu mente, eso será útil para el mapeo que explicaré más adelante. Déjame contarte una historia personal para humanizar esto. Nací en una casa donde la muerte prematura se sentía como un fantasma. Mi abuela había perdido 3 hermanos muy jóvenes. Mi madre hablaba con cansancio de separaciones que parecían insistir en repetirse cada generación. Matrimonios rotos, pérdidas repentinas, enfermedades crónicas que se instalaban como viejas inquilinas. Cuando me convertí, experimenté la alegría de la salvación. La cruz me dio paz interior, libertad de la culpa eterna, la certeza de que mi nombre estaba inscrito en las manos de Cristo. Pero la ansiedad no se fue de golpe. Aún veía en mi familia patrones que me lastimaban. La tristeza heredada, la manera de huir en lugar de confrontar, la tendencia a pactos ocultos en tiempos de hambre. No escuché la voz que me decía que la cruz era una excusa para no actuar. Aprendí que la cruz es la base, pero la vida requiere pasos humanos.
Recuerdo una noche en la que mi hijo, aún niño, cayó gravemente enfermo. Fueron 12 horas que parecían una eternidad. Oramos, clamamos, pedimos sanidad. Después, al mirar atrás, comprendí que había decisiones en mi árbol familiar que necesitaban ser trazadas, confesadas y en algunos casos restauradas. Esto no fue una vuelta de llave milagrosa, fue entrar en un proceso. Empezamos a hacer el mapeo familiar, hicimos confesiones públicas en nuestra comunidad, pedimos acompañamiento médico, dejamos que la terapia y la oración caminaran juntas. El resultado no fue un cuento de hadas instantáneo, fue un camino de restauración con pasos concretos que implicaron renuncia, reparación y vigilancia continua. También quiero compartir un caso que muchos conocen en la familia ministerial, la historia de la familia del pastor Otto. En esa casa, durante décadas, hubo una sucesión de muertes prematuras y accidentes inexplicables. Para distraerse o explicar, algunos decían que era mala suerte, otros que era un plan de Dios difícil de entender. Lo cierto es que el dolor persistía, y la iglesia comenzó a investigar, acompañar y a orar con discernimiento. No estoy aquí para contar un relato sensacionalista. El proceso implicó mapeo genealógico, confrontación de pactos antiguos, confesiones públicas y una serie de pasos pastorales que incluyeron restitución donde correspondía. ¿El resultado? No voy a prometerte que todas las muertes desaparecieron de inmediato. Hubo procesos de sanidad interior, cambios en las dinámicas familiares y nuevas prácticas de la fe que redujeron la repetición de aquellos patrones. Eso nos enseña que la cruz nos da la autoridad, pero la aplicación requiere pasos humanos y comunitarios. Ahora quiero detenerme en otro testimonio que nos enseña cómo la concordancia en la iglesia opera con poder y discernimiento. El caso del joven con tumor. Llegó al ministerio con un diagnóstico que amenazaba su vida. Se hizo toda la investigación médica necesaria. Fue acompañado por médicos y por la iglesia. Hicimos oración en concordancia, no como una fórmula mecánica, sino como un cuerpo que se declara unido y que, reconociendo la autoridad de Cristo, pide intervención divina. Acompañamos con prácticas médicas responsables y con oración intensiva. La clave aquí no fue prometer sanidad instantánea, sino caminar en dupla, medicina y espíritu. El resultado fue un proceso de recuperación que no se explicó en un solo acto, sino en una secuencia de decisiones, disciplina y fe que permitió ver la mano de Dios obrar en conjunto con la ciencia. Quiero subrayar algo. La iglesia tiene autoridad para ligar y desligar, Mateo 18, para confrontar el pecado y para orar en unidad. Esta autoridad no se usa para humillar ni para causar daño. Se ejerce en amor, con sabiduría y en conjunción con la palabra. 1 Corintios 5, cuando trata la disciplina en la iglesia, nos recuerda que la comunidad tiene que actuar ante el pecado manifiesto, no con espíritu vengativo, sino con intención de redención y santificación. Nunca usar la disciplina para destruir a alguien, usarla para traerlo de regreso o bien para preservar la santidad y la salud del cuerpo. Pasemos ahora a una enseñanza práctica que servirá de puente hacia el mapeo familiar, la tricotomía del ser humano. No es una palabra complicada, sino una herramienta clarificadora: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte visible, la biología. El alma contiene la mente, la voluntad y las emociones. Allí se tejen hábitos, memorias, traumas. El espíritu es la parte que se conecta con Dios, el lugar donde la fe y la revelación pueden tomar raíz. Cuando trabajamos la liberación y la sanidad, debemos mirar las tres esferas. Un tratamiento médico puede sanar el cuerpo, la terapia puede ayudar el alma, la oración y la exposición de la palabra alimentan el espíritu. Ninguna de las tres por sí sola tiene que ser despreciada, todas son dones de Dios para la restauración integral. Voy a ofrecer ahora una hoja de ruta inicial para comenzar el mapeo familiar, no como una receta mágica, sino como un instrumento para el discernimiento. Toma papel y escribe. Primero, el árbol genealógico hasta 3 generaciones, padres, abuelos, bisabuelos. Segundo, anota eventos traumáticos significativos, muertes prematuras, suicidios, abortos, guerras, migraciones forzosas. Segundo, registra prácticas religiosas o espirituales no cristianas que hubieran existido,
pactos, hechicería, curanderos, promesas hechas en hambre o en guerra. Cuarto, identifica enfermedades que se repiten, cáncer, adicciones, problemas mentales. Quinto, localiza momentos de injusticia o mancillamiento, robos, homicidios, abusos y si hubo restitución o no. Sexto, enumera decisiones personales fuertes que puedan haber abierto puertas, votos religiosos, pactos de supervivencia, juramentos. Este mapeo no es para condenarte ni para avergonzarte, es para traernos a la luz lo que necesita ser tratado con amor y verdad. Mientras haces ese mapeo, es importante que acompañes con confesión. Te propongo una guía breve de confesión personal que puedes usar ahora en silencio, repitiendo mentalmente: Señor Jesús, confieso delante de ti y delante de mi comunidad todo pecado, todo voto, toda palabra pronunciada contra la vida de mi familia que haya dado lugar a la sombra. Me arrepiento y renuncio a cualquier pacto que no sea conforme a tu voluntad. Te pido perdón por mi parte en esto y pido que tu sangre limpie lo que se ha contaminado. Declaro que la cruz de Cristo es mi justicia y que me pongo bajo tu autoridad para cerrar puertas y abrir caminos de vida. Amén. Esta es una confesión sencilla, pero la verdad es que la confesión repetida con coherencia cambia realidades. Permíteme detenerme en una metáfora que uso mucho. Imagina tu vida como una casa. La cruz nos da una llave maestra para la puerta principal. Sin embargo, hay ventanas y sótanos en esa casa que si no las sellamos permiten que entre humedad y plagas. Sellar una ventana requiere reconocimiento de su existencia, herramientas para cerrar y alguien que nos enseñe el procedimiento. En la esfera espiritual, esas herramientas son la confesión, la restitución, las oraciones de ruptura y la autoridad de la comunidad. Jesús aprendió obediencia por lo que sufrió. Nosotros, como su cuerpo, aprendemos obediencia y restauración a través de pasos, no solo por una doctrina abstracta. La lección pastoral es clara. El sacerdote del nuevo pacto abre la posibilidad de acceso y restauración, pero no nos exime de recorrer el sendero de la obediencia, la confesión, la restitución y la práctica comunitaria. La cruz nos da la llave maestra. Hebreos nos enseña cómo usarla, con humildad, reconocimiento del propio pecado y participación en el proceso de santificación. Isaías 61 es uno de los textos que más nos iluminan sobre la misión de Jesús. En su contexto original, Isaías habla a un pueblo que ha sufrido exilio, humillación y pérdida. El anuncio de buenas nuevas a los abatidos y de libertad a los cautivos tiene un horizonte de restauración social y espiritual. Cuando Jesús lee ese pasaje en Nazaret, Lucas 4, no está solamente citando promesas espirituales intangibles, está afirmando que Él viene a inaugurar un reino con efectos concretos, liberar, vendar, proclamar año de favor. Pero atención, la proclamación y la realización pueden ser distintas en tiempo y forma. Jesús inaugura, la Iglesia administra la inauguración mediante práctica piadosa, proclamación y acciones concretas de reparación. No podemos apropiarnos de Isaías 61 como una varita mágica que borra de la noche a la mañana todo dolor. Debemos entenderla como un mandato profético que requiere respuesta humana, arrepentimiento, fe y movilización comunitaria. En Juan 10:10, cuando Jesús contrasta al ladrón y al buen pastor, introduce la idea de vida en abundancia. En el hebreo y en el griego de la época, esta abundancia no es solo material, es plenitud, relaciones sanas, propósito, equilibrio interior y victoria sobre las fuerzas que destruyen. El ladrón procura robar y destruir. Sin embargo, muchas veces la destrucción opera mediante puertas que dejamos abiertas, decisiones no reconciliadas, traumas no tratados, pactos hechos en crisis. La cruz anula la condena, pero la experiencia del reino se despliega cuando la Iglesia y el creyente cierran las puertas que permitieron la entrada de aquello que roba vida. 1:9 nos devuelve a la práctica cotidiana. Si confesamos, es una fórmula de restauración comunitaria. La confesión no es meramente privada sino relacional. En el Nuevo Testamento, confesar implica ser parte de una comunidad que acompaña el arrepentimiento y facilita la restauración.
Proverbios 28:13 nos recuerda que encubrir no es una estrategia de supervivencia en el pueblo de Dios. La prosperidad bíblica que promete este proverbio está marcada no por la abundancia material únicamente, sino por la integridad que conduce a la misericordia de Dios. Veamos ahora 1 Corintios 5 con cuidado pastoral. El pasaje trata de disciplina eclesial, una conducta grave y pública que afecta la salud del cuerpo. Pablo no actúa por morbosa severidad. Actúa para preservar la salud colectiva y para abrir un camino de arrepentimiento. No se trata de condenar y arrojar al sufrimiento, se trata de conducir a la persona hacia la posibilidad de restauración o, si es preciso, de separación terapéutica temporal para evitar que la corrupción se extienda. En nuestras prácticas de liberación, por tanto, la autoridad de ligar y desligar debe estar acompañada por procesos de acompañamiento, por misericordia y por pasos que protejan tanto a la persona como a la comunidad. Job nos coloca ante el misterio del sufrimiento que no siempre encaja en esquemas fáciles. La historia de Job evita respuestas simplistas. Nos reta a acompañar con compasión, a sostener en la impotencia y a confiar que Dios es sabio incluso cuando no comprendemos las causas. Job, sin embargo, no queda sin palabra. Su clamor y la intervención divina terminan en una restauración parcial y en nuevos horizontes. El punto pastoral es doble: reconocer que no todo mal tiene una explicación humana inmediata ni una aplicación ritual, y, al mismo tiempo, sostener que la fidelidad a Dios en el dolor sigue siendo la vía de la esperanza. Con esos cimientos exegéticos, permitidme traer detalles prácticos y testimonios que muestren cómo se traducen esas verdades a la vida. Voy a relatar con más amplitud los testimonios ya mencionados y añadir otros que nos ayudarán a entender pasos concretos sin caer en fórmulas mágicas. Testimonio ampliado 1. Mi propia casa y el proceso de sanidad. Cuando hablaba antes de la enfermedad de mi hijo, lo hacía con el corazón aún vivo del recuerdo. Ese episodio fue un punto de quiebre. Las 12 horas de incertidumbre no terminaron en un espectáculo de fe, terminaron en decisiones administrativas, médicas y espirituales concretas. Permitid que os cuente cómo trabajamos, paso a paso. Primero, diagnóstico y acompañamiento médico. Fuimos con calma y precisión a los profesionales, aceptando pruebas y segundas opiniones. Nunca sustituimos la medicina por la oración, las alineamos, vamos al médico y oramos, seguimos tratamientos y clamamos al mismo tiempo. Segundo, mapeo familiar. Empezamos a tirar del hilo, ¿qué patrones habíamos normalizado? ¿Qué pactos o votos existían en la familia? En mi caso, descubrimos que, en una generación anterior, había promesas hechas en tiempos de hambre que incluían juramentos extremos. Nunca más pediré ayuda, o haré lo que sea para que nuestros hijos sobrevivan. Esas palabras, dichas con desesperación, habían quedado como estacas que marcaban un patrón de orgullo que impedía pedir ayuda. No era maldición como entidad misteriosa, sino una consecuencia de una cultura de supervivencia. Tercero, confesión y restitución. Hicimos una confesión pública en la comunidad. Yo misma confesé ante la iglesia la soberbia aprendida, pedí perdón y tomé pasos concretos para restituir. Abrimos cuentas transparentes, pedimos asesoramiento, participamos en terapia familiar. Además, hicimos oraciones de ruptura dirigidas a Dios, renunciando a pactos que no correspondían a su voluntad. Esto incluyó palabras directas: Señor, renuncio a toda promesa hecha por mis ancestros o por mí bajo presión que haya otorgado derecho a la muerte o a la escasez en nuestra casa. Lo dijimos delante de la comunidad, no para escarmentar, sino para que la iglesia fuera testigo y sostén. Cuarto, vigilancia continua. No fue una intervención y punto. Fue establecer prácticas nuevas, lectura de la palabra en familia, rendición de cuentas semanales, seguimiento terapéutico y chequeos médicos. Con el tiempo, la tensión en la casa disminuyó, no porque la cruz dejara de existir, sino porque nuestras prácticas comenzaron a alinearse con la victoria que ya teníamos. Testimonio ampliado 2. La familia del pastor Otto. En la casa del pastor Otto había una narrativa que se repetía con dolor: accidentes, muertes prematuras y quiebres inexplicables. Cuando la comunidad se acercó a acompañarlos, diseñamos un plan pastoral en 4 fases que puede servir de modelo.
Fase 1. Investigación respetuosa. Hicimos un mapeo similar al que os he descrito, historias de migración, de violencia, decisiones desesperadas tomadas en tiempos de guerra o hambruna. En algunos casos, hubo prácticas que dejaron una herencia cultural de fatalismo. Nuestra familia nunca tiene suerte. Eso genera hábitos de resignación. Fase 2. Confrontación amorosa de pactos. En sesiones privadas, con la dirección del pastor y un equipo de consejería, se expusieron pactos culturales que, sin intención maligna, habían servido como estrategias de supervivencia, pero que ahora traían secuelas. El equipo ayudó a redactar una confesión ancestral que se leyó en la comunidad, acompañada por actos simbólicos de restitución, por ejemplo, reparar relaciones, pedir perdón a quienes habían sido dañados. Fase 3. Acción comunitaria. La Iglesia no solo oró, implementó prácticas de protección, grupos de apoyo, tutelaje de jóvenes, acompañamiento médico y mejora de condiciones básicas. Algunas muertes estaban asociadas a precariedad. La liberación espiritual fue acompañada por medidas prácticas que redujeron la vulnerabilidad. Fase 4. Seguimiento. Se estableció un equipo de seguimiento que monitorizaba las prácticas nuevas durante meses. Los accidentes disminuyeron y la sensación de fatalismo se fue sustituyendo por responsabilidad y esperanza. No fue una transformación instantánea, sino un proceso comunitario que combinó verdad, acción y gracia. Testimonio ampliado 3. El joven con tumor. Permitid que detalle este caso porque ilustra bien la combinación de ciencia y fe que tanto defiendo. El joven llegó con un tumor que exigía intervención médica. La familia estaba asustada. La prognosis era incierta. Lo que hicimos fue una alianza clara: respetar la ciencia y buscar a Dios con intensidad. Paso 1. Tomar decisiones médicas informadas. Pasamos por todas las pruebas, reunimos opiniones médicas y pensamos en opciones terapéuticas. Paso 2. Orar en concordancia. La Iglesia convocó a un grupo de intercesión que se reunió de forma sostenida. La oración en concordancia no es una técnica, es la acción de un cuerpo que se presenta delante de Dios con unidad. Llevamos textos bíblicos, salmos de petición, pasajes de sanidad y proclamaciones de la identidad en Cristo. Oramos pidiendo sabiduría médica y por la intervención divina. Paso 3. Acompañamiento integral. El joven recibió apoyo psicológico, fisioterapia y atención pastoral. La familia y la comunidad no lo aisló, lo sostuvo. Paso 4. Proceso y resultado. No hubo una intervención milagrosa sin explicación, hubo un despliegue de factores: intervención médica eficaz, respuesta biológica positiva, resiliencia psicoespiritual y oración constante. El resultado fue una mejora significativa que la familia y la Iglesia interpretaron como la mano de Dios obrando en conjunto con la ciencia. Estos 3 casos ilustran una pauta que quiero que quede clara. La restauración que buscamos se construye en múltiples frentes: medicina, psicología, confesión, restitución y ejercicio de autoridad espiritual. Ahora añadiré 2 testimonios más breves que completan el mapa. Testimonio 4. La mujer con adicción. María llegó a la Iglesia después de años de lucha con el alcoholismo. En su familia se descubrió una tradición de dependencia que coincidía con prácticas ocultas en una rama lejana, realizadas generaciones atrás como método de protección. Trabajamos su caso con terapia, grupos de apoyo, trabajo de trauma y momentos de liberación pastoral, donde ella, delante de testigos, renunció a cualquier pacto no cristiano y solicitó la oración de la comunidad. El cambio fue lento, con recaídas periódicas, pero la combinación de sanidad interior, red comunitaria y tratamiento dio fruto. Testimonio 5. El matrimonio con deudas generacionales. Un matrimonio sufría presión financiera recurrente que iba más allá de mala administración. Había patrones de engaño, corrupción y decisiones que habían dejado deudas morales y legales. El ministerio les acompañó en procesos de restitución, devolviendo tomado injustamente, pedir perdón donde correspondía, negociar responsablemente deudas y, paralelamente, recibir asesoría financiera y formación para romper ciclos. La liberación implicó actos concretos de rectificación y disciplina financiera.
Con estos relatos, volvamos al elemento práctico que muchos esperáis: el mapeo familiar extendido, la guía de confesión, la oración de ruptura y el procedimiento de concordancia en la iglesia. Los detallaré paso a paso para que podáis aplicarlos con prudencia. Mapeo familiar. Guía detallada paso a paso. Objetivo: identificar patrones, heridas y decisiones significativas en hasta 3 generaciones para facilitar discernimiento pastoral y acción correctiva. Preparación. Hazlo acompañado, no lo hagas en soledad absoluta. Busca a un consejero de confianza o al equipo pastoral. Mantén confidencialidad y respeto por la privacidad familiar. Ten a mano papel grande o un documento digital para ir rellenando. Estructura del mapeo. 1. Identificación básica. Nombre de la persona que hace el mapeo, generación activa, nombre de padres, abuelos, bisabuelos si es posible. 2. Eventos traumáticos significativos, columna A. Muertes prematuras, abortos, suicidios, accidentes, migraciones forzosas, guerras, hambrunas. Fecha aproximada y contexto, ejemplo, año de la guerra, crisis económica. 3. Prácticas o pactos culturales religiosos, columna B. Prácticas de ocultismo, juramentos extremos, promesas hechas en crisis, uso de brujos o curanderos. Anotar quién, cuándo y por qué. 4. Enfermedades recurrentes, columna C. Tipos de enfermedades que se repiten, cáncer, adicciones, enfermedades mentales, suicidio. Registrar edad de inicio y evolución. 5. Injusticias y sinsentidos, columna D. Robos, homicidios, violaciones, desempleo crónico, corrupción familiar. Señalar si hubo restitución o reparación. 6. Decisiones personales relevantes, columna E. Votos religiosos, pactos de silencio, juramentos, promesas extremas. 7. Recursos positivos, columna F. Momentos de gracia, conversión, testimonios de sanidad, decisiones de fe que abonaron a la liberación. 8. Observaciones finales. Patrón predominante detectado, sugerencias iniciales de pastoral, ejemplo, terapia, restitución, oración comunitaria. ¿Cómo usar el mapeo? No como sentencias sino como mapa. Identifica riesgos no culpables. Comparte con el equipo pastoral para diseñar pasos de intervención. Respeta el ritmo. Algunos puntos requerirán tiempo y seguimiento. Guía de confesión. Modelos prácticos. A. Confesión personal breve, para uso diario. Señor Jesús, confieso delante de ti todo pecado conocido y desconocido, todos los votos y promesas hechas por mí o por mis antepasados que no sean conformes a tu voluntad. Me arrepiento y renuncio a cualquier alianza que ate a mi familia a la muerte, a la escasez o al quebranto. Pido tu perdón y que tu sangre limpie nuestra casa. Ayúdame a vivir en obediencia y justicia. Amén. B. Confesión pública comunitaria, para uso con la Iglesia. Padre, en tu presencia confesamos los pecados que han abierto puertas en nuestras familias. Renunciamos a toda práctica que haya dado lugar a la oscuridad, a cualquier promesa hecha por miedo y a las acciones que han causado daño a otros. Pedimos perdón y pedimos que tú, Señor, nos restaures. Damos gracias por la cruz que nos reconcilia. Ayúdanos a caminar en restitución y justicia. Amén. C. Confesión dirigida a un pacto específico. Ejemplo de renuncia. Señor, renuncio ahora, en tu presencia, a cualquier pacto hecho en mi familia para garantizar protección mediante prácticas ocultas. Rompo esas ligaduras y declaro que mi vida pertenece a ti. Por la sangre de Jesús, te pido que anules cualquier derecho que el enemigo haya pretendido ejercer sobre nosotros. Amén. Restauración y reparación. Pasos prácticos. 1. Identificar si hay daño a personas, robos, injusticias. 2. Buscar restitución práctica, devolver lo tomado, pedir perdón, reparar daños. 3.
Establecer un plan de restitución con plazos y responsabilidades. 4. Acompañar con consejería que ayude a evitar recaídas. Oración de ruptura, modelo completo para usar en la iglesia. Antes de comenzar, pide silencio y asegura el espíritu de humildad y entrega. Padre nuestro, Dios de misericordia y justicia, te adoramos. Venimos delante de ti reconociendo tu grandeza y la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Señor Jesús, tú pagaste el precio, pero hoy, en tu nombre, aclaramos lo que ha permanecido en sombra. Por la autoridad que nos has dado, y conforme a tu palabra, renunciamos y rompemos todo pacto, voto, juramento o alianza hecha por mis antepasados o por mí, que no sea conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que en tu justicia anules todo argumento del adversario sobre nuestras vidas, y que la sangre de Cristo nos limpie de toda iniquidad. Declaramos que toda puerta espiritual abierta por pecado, ignorancia o desesperación quede sellada por la sangre de Cristo. Cerramos toda ventana por donde el enemigo haya traído confusión, enfermedad o muerte. Restauramos lo que fue robado por injusticia y pedimos la sabiduría para reparar donde fue necesario. Te pedimos que envíes tus ángeles para custodiar nuestra casa, nuestras relaciones y nuestro linaje. Rey de gloria, invade con tu luz cada sótano oscuro, cada rincón de injusticia y cada memoria que sostiene cadenas. Padre, pedimos también por los que han sido víctimas, concede consuelo, protección y acompañamiento. Donde haya heridas, pon tu mano sanadora. Donde haya confusión, trae discernimiento. Nos comprometemos a caminar en obediencia, en confesión y en prácticas que protejan nuestra herencia espiritual. Te lo pedimos confiando en tu fidelidad y en el nombre de Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén. Responsabilidad y bondad pastoral en la ruptura. Nunca hagáis declaraciones que excluyan el acompañamiento médico o psicológico. No exijas confesiones que humillen públicamente sin proceso de cuidado. No deis veredictos absolutos sobre el origen de toda enfermedad. Proporcionad vías de seguimiento y tutela espiritual para los que participan en procesos fuertes de confesión. Práctica de concordancia en la iglesia, modelo de reunión. Objetivo: unir a la comunidad en oración estratégica y dirigida sobre un caso o una problemática colectiva. Estructura sugerida. 90-120 minutos. 1. Preparación previa, individual. Cada participante ora y hace su examen de conciencia. 2. Inicio, 10 minutos. Lectura de pasajes, Mateo 18, Isaías 61, Libro de Salmos. Oración de invocación. 3. Testimonio breve, 10-15 minutos. Presentar el caso con respeto y consentimiento. 4. Mateo y discernimiento, 20-30 minutos. El equipo pastoral expone lo detectado y propone pasos. 5. Oración en grupos pequeños, 30 minutos. Oraciones dirigidas a Dios según guión, confesión, ruptura, restitución, declaración de vida. El líder acompaña. 6. Declaración profética comunitaria, 10-15 minutos. Proclamaciones basadas en la Escritura que confirmen la esperanza y anuncien el proceder práctico. 7. Cierre y seguimiento, 5-10 minutos. Señalar responsables del acompañamiento, tiempos y recursos. Declaraciones proféticas, uso discernido. En el nombre de Jesús, declaramos que toda obra que pretende robar, matar o destruir en esta familia sea desarticulada. Desplegar siempre con moderación. Acompañar cada declaración con mandato pastoral de acompañamiento. Y por eso, como iglesia, nos comprometemos a acompañar con terapia, con rendición de cuentas y con acciones concretas de restitución. Precauciones éticas y psicológicas. Si hay historial de abuso sexual, suicidio, enfermedad mental o riesgo de daño, siempre referir a profesionales. Las prácticas espirituales deben complementar, no sustituir, la ayuda profesional. Mantener la confidencialidad. Evitar lenguaje que culpe o avergüence. Insistir en que la exposición es para la sanidad. No presionar a nadie para que revele asuntos que no esté listo para contar. Dar tiempo y protección.
Ejercicios prácticos para hacer en casa. 10 pasos. 1. Orar pidiendo discernimiento y protección. 2. Realizar el mapeo familiar en 3 generaciones. 3. Hacer una confesión personal diaria durante 21 días, como disciplina de arrepentimiento. 4. Buscar acompañamiento pastoral para casos complejos. 5. Alinear con la medicina. Seguimiento médico completo donde sea necesario. 6. Emprender actos de restitución si procede. 7. Establecer prácticas de vigilancia espiritual, lectura bíblica en familia, oración antes de dormir, confesión mensual. 8. Crear círculos de rendición de cuentas, 2 o 3 personas de confianza. 9. Participar en la concordancia de la iglesia cuando el caso lo requiera. 10. Mantener seguimiento a largo plazo, no esperar soluciones instantáneas. Ahora volvamos a la acción, oración guiada para el público. Pedir silencio, respirar y preparar el corazón. La oración está dirigida a Dios en segunda persona. Señor Dios, Creador y Redentor, te agradecemos que nos hayas dado la cruz como centro de nuestra esperanza. Hoy venimos a ti reconociendo que muchas cosas en nuestras vidas no se resuelven solo con teorías, que se necesitan pasos claros y valentía para enfrentarlas. Te rogamos que nos des discernimiento para ver las ventanas que hemos dejado abiertas y fuerza para cerrarlas. Padre, confesamos delante de ti y delante de nuestra comunidad todo pecado, todo voto o pacto que haya otorgado derechos a la adversidad sobre nuestras vidas. Renunciamos ahora a ellos por tu sangre. Pedimos que, por la obra de Jesús, seas tú quien rompa toda cadena que no venga de ti. Sella cada puerta que el enemigo ha utilizado y envía tus ángeles para custodiar nuestras casas y nuestros corazones. Te pedimos por los enfermos y por los que están en dolor. Acompáñalos con tu paz y guía a sus médicos y terapeutas para que encuentren la mejor ruta de cura. Donde haya heridas, sana. Donde haya confusión, trae claridad. Donde haya temor, pon tu paz. Ayúdanos, Señor, a caminar con responsabilidad y amor, a usar todas las herramientas que nos das, ciencia, comunidad y palabra. Bendice, Señor, a cada familia que hoy ha empezado su mapeo. Acompaña a los que van a confesar en público. Fortalece a los que han de hacer restitución. Que tu Espíritu nos guíe para que nuestras acciones sean prudentes, justas y sanadoras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pautas para líderes que coordinan procesos de liberación. Formad equipos multidisciplinares, líder espiritual, consejero o psicólogo, representante médico cuando proceda. Estableced protocolos de protección para víctimas de abuso o trauma. No utilizad métodos que prometan resultados instantáneos. Comunicad tiempos realistas. Mantén sesiones de revisión periódicas y documentación confidencial del proceso. Fomentad la rendición de cuentas y la transparencia pastoral. Una oración de declaración para hacer en el clímax del encuentro, dirigida siempre a Dios, que es quien actúa manteniendo sensibilidad en la congregación. Señor, tú que eres nuestra luz, te pedimos que rompas ahora las tinieblas que han pesado sobre estas familias. Haz visible lo invisible, rompe las cadenas que nos han atado. Envía tu Espíritu con poder para limpiar, sanar y restaurar. Declaramos tu victoria sobre todo linaje y pedimos que nazca en nosotros una nueva historia de vida. Danos sensibilidad para acompañar con ternura y sabiduría. Amén. Al terminar este tiempo intensivo, quiero subrayar la importancia del seguimiento. La experiencia mística y la emoción del clímax no sustituyen la prudencia. Haced un plan de acompañamiento de 3, 6 y 12 meses. Revisad objetivamente los cambios, salud física, relaciones, hábitos. Celebrad los avances y ajustad los pasos donde haga falta. Antes de concluir, permítedme ofrecer un par de herramientas prácticas adicionales que podéis implementar en vuestra comunidad. Checklist pastoral para casos complejos. Consentimiento informado del interesado para cualquier acción pública. Evaluación médica completa y recomendaciones. Evaluación psicológica o psiquiátrica donde proceda. Informe del mapeo familiar con confidencialidad.
plan de restitución si corresponde. Equipo de acompañamiento asignado. Calendario de reuniones de seguimiento. Recursos y contactos externos. Hospitales, terapeutas, servicios sociales. Script breve para reunión de restitución. Reconocemos delante de Dios y de esta comunidad que hubo daño. Pedimos perdón a nombre de la persona por hechos. Nos comprometemos en la siguiente forma. Detalles de restitución. Pedimos que el Señor nos transforme para no repetir lo que causó la injusticia. A este punto del sermón es necesario recordar una vez más las reglas de oro. No prometemos sanidad ni milagros como fórmulas. No culpamos a las víctimas. No trabajamos con ritos que pongan en riesgo la dignidad humana. Nuestra misión es acompañar con verdad, compasión y sabiduría. Con todo lo explicado, volvamos al interrogante que encendió este mensaje. Jesús ya murió por ti. ¿Qué más quieres que Él haga? No lo veamos como reproche, sino como desafío de madurez espiritual. Jesús ya realizó la obra definitiva. Vuestra tarea y la mía es caminar esa victoria con pasos conscientes. A veces la respuesta que Dios espera no es un milagro externo inmediato, sino valor para confesar, humildad para recibir ayuda, disciplina para restaurar, generosidad para reparar y persistencia para sostener los cambios. Para terminar, quisiera compartir dos últimas historias de esperanza que expresan cómo la combinación de la cruz, la acción humana y la comunidad producen transformación. Testimonio final 1. La comunidad que decidió cuidarse. En una pequeña parroquia rural, una cadena de divorcios y alcoholismo amenazaba con fragmentar la comunidad. En lugar de lamentarse, el pastor convocó a una serie de talleres: formación sobre duelo, grupos de prevención de abuso, asesoría matrimonial y formación laboral para jóvenes. Junto a eso, se hicieron encuentros de oración y reconciliación donde las personas confesaron ante la comunidad y acordaron planes de restitución. En 3 años, las tendencias destructivas se redujeron significativamente. No fue producto de un acto sobrenatural aislado, sino de una iglesia que, fortalecida por la cruz, actuó con sabiduría y compasión. Testimonio final 2. El hombre que rompió la cadena. Un hombre que había perdido a 2 hermanos por violencia y que veía en su familia una repetición de heridas, decidió enfrentarlo. Hizo un mapeo, buscó terapia por trauma, confesó públicamente los errores de su juventud, restituyó donde fue necesario y se comprometió en un programa de mentoría. Tiempo después, sus hijos comenzaron a presentar otros destinos: estudios, trabajo estable y matrimonios que construían el uno al otro. Nadie afirmó que la sangre de Jesús obra sin consentimiento humano. Lo que se observó fue un cambio que se construyó con fe activa. Cerrando con oración profética y bendición. Invitar a la congregación a ponerse de pie si puede, orar en segunda persona a Dios. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad y por la cruz de Cristo, que es la base de nuestra esperanza. Te pedimos ahora que, en el nombre de Jesús, rompas las tinieblas que nos han asediado. Señor, visita cada casa, cada memoria y cada pacto que necesite tu intervención. Por tu gracia, danos la valentía para confesar, la humildad para recibir ayuda y la perseverancia para caminar en restauración. Bendice, Señor, a los que han comenzado hoy su mapeo, acompáñalos en el proceso y envía recursos. Bendice a los equipos pastorales que atienden con prudencia y ternura, dale sabiduría. Bendice a los médicos y terapeutas que colaboran, úsalos como instrumentos de tu gracia. Que esta comunidad conozca y viva la plenitud de vida que tú has prometido, practicando la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro que toda cadena que haya sido rota por la confesión y la obediencia sea deshecha, que toda puerta cerrada sea sellada por la sangre del Cordero, y que la vida, la paz y la esperanza renazcan en cada hogar. Que la presencia del Espíritu Santo sea palpable y que la iglesia se convierta en un lugar de refugio, verdad y reparación. Id con la paz de Dios, y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo os acompañen siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, os recuerdo una última vez la invitación práctica.
Si este mensaje ha tocado tu casa y quieres acompañamiento, inscríbete para el seguimiento pastoral que ofrecemos y registraos en el Seminario Intensivo de Liberación, SIL, donde trabajaremos paso a paso el mapeo familiar, la oración de ruptura y el acompañamiento multidisciplinar. Nuestro equipo está dispuesto a caminar con quienes necesiten asesoría individual y coherente. Iglesia, no nos resignemos. La cruz es suficiente, pero nos llama a actuar. Romped con las tinieblas. Jesús ya murió por vosotros. Ahora, ¿qué más queréis que Él haga? Que vuestra respuesta sea: haremos lo que haga falta para vivir la vida abundante que Él nos dio. Bendición final. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.